Continuamos con la segunda parte de economía política cuarta, ya, en lo que hemos estado viendo acerca del monopolio y el oligopolio. Ya, a ver, vamos a compartir. Ya, a ver, monopolio, oligopolio. No, a ver. Ya, a ver. En un monopolio artificial es un tipo de monopolio en el cual el monopolista se vale de algún medio para impedir que vayan al mercado más productos que los suyos. Los medios de los que se puede valer pueden ir desde la violencia a una fuerte restricción de la demanda, parte de los consumidores, pasando por la imposición de barreras de entrada artificiales o de regulación, ¿no? Que también hay monopolios de violencia. ¿No? A ver, ¿qué sería el monopolio de violencia? Un monopolio de violencia, ¿no? Es la definición de Estado expuesta por el sociólogo Max Weber en su obra La política como vocación, que ha sido predominante en la filosofía del derecho y filosofía política en el siglo XX. El concepto define en una entidad, el Estado es ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio, de la misma forma que el territorio también se consideró por Weber como una característica del Estado. Es importante destacar que dicho monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación, en la que las reivindicas se establecen para legitimar el uso de la violencia por parte del Estado. Max Weber dijo en la política como vocación fue una conducción necesaria para que una entidad se convierta en un Estado en el que se conserve tal monopolio. Su definición es que algo es un Estado en la medida que en su equipo administrativo mantiene exitosamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de violencia en la ejecución de su orden. Según Weber, el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos, pero esto no significa que solo la fuerza pública puede ser usada. La fuerza privada, como la seguridad privada, se puede utilizar también, siempre y cuando sea autorizada por el Estado. Es decir, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el Estado. Weber afirma que no ha sido siempre el caso de que la conexión entre el Estado y el uso de la violencia ha estado tan cerca. Él utiliza los ejemplos del feudalismo donde se permitía la guerra privada bajo ciertas condiciones.
Consecuencia de lo anterior en las que los estados no controlan el uso de coacción, fuerza y violencia. Por ejemplo, aquellos con milicias irregulares no son esencialmente estados funcionales. Otra consecuencia es que todos estos estados funcionales afirman su función mediante la reproducción de la forma de violencia que sustenta las relaciones existentes de poder social y la supresión de la forma de violencia que amenazan con perturbarlas. El monopolio discriminador de precios. El monopolio discriminador de precios es aquel que pone diferentes precios según las características del mercado, del producto o de los consumidores para obtener mayor beneficio económico. La forma ideal de la discriminación de precios es cobrar de cada comprador lo máximo que el comprador esté dispuesto a pagar. Así, la curva de ingreso marginal se convierte en idéntica a la curva de la demanda. El vendedor va a vender la cantidad económicamente eficiente, capturando la totalidad del excedente del consumidor y aumentando sustancialmente los beneficios. Para poder discriminar monopolio es necesario tener capacidad para segmentar el mercado en varios tipos, en donde cada tipo tiene una curva de demanda diferente. Los costos marginales de producción para diferentes tipos deben ser similares. Considerar las condiciones del arbitraje, que no exista posibilidad de reventa, como por ejemplo, ¿no? El excedente del consumidor es el ahorro real de un consumidor dado a un precio igual y es igual al área debajo de la curva de la demanda y por encima del precio del mercado. Y la discriminación de precios aumenta el excedente del oferente y elimina por completo el excedente del consumidor. Sí, hasta hay tipos de discriminación también de esto. ¿No? Discriminación. El grado de discriminación indica la rentabilidad del monopolista. Así, la discriminación de primer grado es la que dejará más beneficio al monopolista. Discriminación de primer grado perfecta. Sucede cuando el monopolista puede vender a cada unidad de producción a distinto precio, cobrando el máximo precio que esté dispuesto a pagar el comprador y recogiendo todo el excedente del consumidor. Para ello es necesario conocer la capacidad adquisitiva de cada cliente, diferenciándolos por sexo, edad, clase social. Existen dos métodos para aplicarlos: cobrar a cada consumidor su valoración máximo o aplicar tarifas de precios no lineales. Es decir, se cobra a los consumidores dos veces su parte, para que no dependa de la cantidad que compren, precio de acceso y una parte que sí depende de lo que consuman. Esta política se aplica segmentando el mercado. Cada mercado homogéneo se le aplica una tarifa en dos partes. El monopolista fija el precio variable igual al coste marginal y el resto es el precio del acceso. La parte variable se utiliza para cubrir coste y la parte fija para conseguir todo el excedente del consumidor. Discriminación del segundo grado ocurre cuando el monopolista ofrece distintos bloques de consumo a unos grupos de consumidores determinados. El precio se basa dependiendo del volumen que use del bien. Esto le permitirá recoger una parte significativa del excedente del consumidor. Discriminación del tercer grado es la más común. El monopolista cobra precios diferentes por el mismo bien en diferentes mercados. La última unidad vendida en cada mercado tiene el mismo ingreso marginal. Divide a los consumidores en un número pequeño de grupos con distinta elasticidad. El beneficio aumenta porque se cargan precios distintos según la elasticidad de la demanda. Se necesita un criterio que nos permita separarlas por elasticidad. Para poder aplicar los diferentes grados de discriminación, el monopolista debe percibir cierta información, información sobre la demanda. Arbitraje es la capacidad de reventa que tienen los consumidores. Los bienes que son almacenados son objeto de arbitraje, ya que tienen fácil transmisión. Según el grado de información que se tengan sobre estos dos puntos, el monopolista podrá aplicar los diferentes tipos de discriminación. Para aplicar la discriminación de primer grado perfecta, el monopolista necesita tener información perfecta sobre la demanda, saber quién es quién y que no exista ningún tipo de reventa para que pueda aplicar al segundo grado.
El monopolista necesita que no existiera ningún tipo de reventa, pero no necesita obtener información perfecta de la demanda. Para poder aplicar el tercer grado, el monopolista necesita tener información perfecta sobre la demanda y que no exista reventa entre los diferentes grupos de consumidores. En caso de que no se produzca alguno de estos supuestos, el monopolista tiene que aplicar precio lineal. También hay estanco, claro, hay estanco, ¿no? ¿Y a qué creen que se referirá el estanco? A ver, el estanco. Se llama estanco el monopolio por parte de un Estado de la producción, distribución, importación y venta de un bien. Actualmente los estancos están más comunes son los del tabaco, sellos postales y en algunos países licores espirituosos o cerveza. Los estancos españoles de tabaco son una de las instituciones más antiguas en vigor del mundo, con cerca de 400 años de historia durante los cuales han servido una gran labor como método de recaudación de impuestos para el Estado mediante la venta de las labores del tabaco. Sí, ha habido estancos. La competencia monopolística. Los mercados de competencia monopolística se sitúan entre el monopolio y la competencia perfecta y poseen algunas características de cada uno de estos dos mercados. Se parecen las competencias perfectas en que existen muchas empresas que producen y venden en este sector y que no existen barreras de entrada. Cualquier competidor tiene la facilidad para entrar o salir del mercado. La diferencia con la competencia perfecta consiste en que los productos que se generan no son homogéneos. A ver, ¿no? Vamos con el primero, el cartel. Un grupo de empresas que se reúnen y toman decisiones mancomunadas sobre el precio y la producción con el objeto de aumentar al máximo las utilidades conjuntas, en aquello que implique la pérdida de autonomía de alguna empresa. El cartel más conocido es la OPE, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No, a ver, cartel. No confundan con el cartel de la criminal.
¿no? En economía, cartel o cartel es un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, ¿no? Cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Uy, miren, algo parecido. Los carteles suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre producción y la distribución de tal manera mediante la colusión de las empresas que lo forman, esta forman una estructura de mercado monopolística, obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. Por ello, consecuencias para esto son las mismas que un monopolista. La diferencia radica en que los beneficios totales, que lo máximo posible conseguir en el mercado, son repartidos entre los productores. Sus principales actividades se centran en fijar los precios, limitar la oferta disponible, dividir el mercado y compartir los beneficios. En la actualidad, el término se suele aplicar a los acuerdos que regulan la competencia en el comercio internacional. Los defensores de los carteles afirman que estos ayudan a estabilizar los mercados, a reducir los costos de producción, a eliminar aranceles elevados, a distribuir los beneficios equitativamente y a beneficiar a los consumidores. Sus detractores señalan que cuando no existe competencia, los precios son mayores y la oferta menor. Hoy en día se considera que sus inconvenientes son mayores que sus ventajas y a menudo establecen límites legales para restringir el desarrollo de nuevos carteles. Actualmente se encuentra prohibida y sancionada por la ley de formación de carteles entre varias empresas del mismo sector en la mayoría de países. De ahí tenemos el TRUS, ¿no? TRUS. El término trust define la situación en que varias empresas que producen los mismos productos se unen formando una sola empresa. Esta tiende a controlar un sector económico y ejercer en lo posible el poder del monopolio. Podía ser un control de un uso ámbito horizontal cuando las empresas producían los mismos bienes o prestaban los mismos servicios, o de ámbito vertical cuando las empresas del grupo efectuaban actividades complementarias. El paso previo a la aparición del trust es la colaboración entre varias empresas que se unen con el fin de obtener determinados beneficios económicos mediante esa colaboración. Esta cooperación entre las empresas firmantes no tiene un efecto vinculante, por lo que confería cierta inestabilidad. Para dar mayor fuerza a esos acuerdos no vinculantes, se crea el trust. La primera combinación que adoptó fue la de Standing Oil Trust, fundada en 1882. En 1890, la ley Sherman declaró ilegales los trusts en los Estados Unidos. Para evitar la formación de trust y sus efectos perniciosos para la sana competencia empresarial, existen las leyes antitrust y antimonopolio. Tenemos el holding. El holding, también conocida como sociedad gestora, es una sociedad comercial cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías. Puede considerarse una forma de integración empresarial con todos los derechos que esta representa, pero surge también cuando un grupo de capitalistas va adquiriendo propiedades y firmas diversas, buscando simplemente la rentabilidad de cada una y no la integración de sus actividades. En algunos países las leyes antimonopolio pueden restringir esta práctica. Existen holdings denominados financieros que crean a través de los bancos y otras entidades financieras. También hay holdings que parten del patrimonio de una familia y también holdings conformados por empresas estatales. Asimismo, existen holdings como agrupaciones de empresas, ¿no?, de capitales comunes o relacionadas que buscan maximizar los recursos económicos de estas, utilizando las sinergias que dan entre las empresas que la conforman simplemente por ser todas del mismo rubro o sector. En España el término holding se puede traducir como sociedad tenedora de acciones o simplemente sociedad de cartera. Una de ellas, digamos, el Grupo Intercor, con sede en Lima, es un holding de Perú, ¿sí? El Grupo Intercor, ¿sí? Como la ven, acá en Perú tenemos. Y está el último, dumping, ¿ya? Dumping. ¿Qué se creen que sea el dumping?
práctica continuada de vender los fondos derivados del término DUM, que significa perder o derramar. Comercio internacional de precios de coste para el piso que en el mercado local y motivar cuando por productos tipos de poder por muy debajo cuando los era bajo precio ya que consiste de costo y abundante esa vibración muy directamente con esta modalidad sin los agentes comerciales que quieren que sea el oligopolio. ¿Qué creen que sea el oligopolio?
¿no? A ver, un oligopolio es un mercado formado por un número pequeño de vendedores, de productores y un gran número de consumidores demandantes, donde los oferentes tienen poder de mercado para fijar los precios y las cantidades. Podemos decir que son similares al monopolio. En este mercado, la manipulación por parte de algunos de los vendedores pueden ocasionar una represalia de las empresas competidoras. La cantidad ofrecida en un mercado oligopolio dependerá del precio de su producto y el precio de la cantidad y el resto de competidores. Las empresas que forman un oligopolio son interdependientes, es decir, observarán al competidor antes de reaccionar. Los productos que se venden en este mercado pueden ser diferenciados o sustitutivos. ¿Qué característica tiene este oligopolio? Número reducido de vendedores y de ahí tengan poder para fijar el precio y la cantidad. Suele ser un producto homogéneo. Hay una gran interdependencia entre las empresas, ¿no? O sea, digamos, colusivo en cuando las empresas llegan a un acuerdo para fijar los precios, cantidad y el reparto del mercado. No colusivo es cuando las empresas compiten entre ellas adoptando posiciones estratégicas. Fuertes barreras de entrada en el mercado como las economías de escala que consiguen las grandes empresas. ¿No? A ver, hay causas de las barreras de un oligopolio, sí, economías de escala. Limitan el número de empresas que pueden subsistir en un mercado, ya que si una empresa abaste un gran fracción del mercado, tendrá un costo más bajo que una empresa pequeña, ¿no? Ejemplos de esta situación son las compañías aéreas, casas editoriales. La reputación es un factor importante ya que la entrada a una nueva empresa supondrá una gran inversión en publicidad para poder posicionarse dentro del mercado. Barreras estratégicas, ¿no? Que excluyen la entrada de nuevos competidores, llegando a firmar acuerdos con clientes para no poder reemplazar el producto durante un periodo de tiempo. E incluso con los distribuidores para ocupar la mejor posición en las tiendas. Barreras legales, patentes o derechos de autor. Bueno, como hemos llegado hasta ahí del monopolio, oligopolio y del mercado, ¿no? Junto con el comercio de la anterior clase, van a pasar a resolver el libro. ¿Ok? Justo en la página, esta página 10, no, no es 18, es 30. ¿Qué página? 39, 38, 39, sí, 38, la página 38. ¿Qué es el comercio? ¿No? ¿Qué es el comercio? Recuerden que era el comercio, ¿no? No, no, el diario no, sino en economía. ¿Qué es el comercio?
Eso es fácil, ¿no? ¿Qué es el comercio? Nada, a ver, el comercio. Es el diario. Es el comercio. Si desean, pueden consultarlo más arriba, nada más. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ha clasificado el comercio? O sea, referente al tipo de mercado. ¿Cómo se ha clasificado el comercio? Siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es un mercado y qué son ferias?
Bueno, con eso nos quedamos, nos estaremos viendo la próxima semana. No, ¿cuál próxima semana? El día viernes ya es su examen final, ¿ya? Ya sería su examen final el día viernes. Así que cuídense, nos estamos viendo. Estudien más que todo, repasen. Envíen las preguntas al correo o al... Envíen las preguntas al correo o al número de WhatsApp. Cuídense.